Vamos en esta noche con una lectura de las Sagradas Escrituras en el Romanos, en el capítulo 10. Esta lectura yo quería que el martes pasado la leyera el pastor Neftalí, y obviamente pues no nos dio el tiempo, pero entendemos que es propicia, es propia para el momento. Y yo le dije, pues tú vas a hacer esa lectura y entonces nos explicas un poquito qué es esa lectura. No nos dio el tiempo y creí pertinente que comenzáramos el estudio bíblico en esta noche haciendo alusión a ella. Romanos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Voy a dar lectura. Romanos capítulo 11 del 1 al 16. La iba a leer la de versión Dios habla hoy, pero como sé que todo el mundo tiene versión 60, casi todo el mundo, pues la estoy leyendo la versión 60, pero la versión Dios habla hoy, el vocabulario apela más, y cuando lo leemos en el contexto en que queremos que caiga la palabra, nos hace un sentido extraordinario. La palabra del Señor dice así, Romanos 11, voy a leer. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobióles la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacerlos salvos, alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino de vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y leemos el versículo 17 y 18, y con eso terminamos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas,
sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esa es la explicación del trato de Dios con Israel, de acuerdo a lo que Pablo interpreta y de acuerdo a lo que Pablo dice. De ahí en adelante, la cristiandad ha entendido esta porción de la Escritura, obviamente, como una visión de respeto, como una visión de que Dios tiene un trato con este pueblo, con una visión donde nos explica que el ellos rechazar a Jesús como el Mesías sencillamente es parte de un plan general para que nosotros alcanzáramos salvación. E inclusive hay un contexto que el apóstol, que el escritor habla y dice, posiblemente yo quiero provocarlos a celos a ellos, en términos de hacerles saber a los judíos cuán hermosa es la gracia de Dios, cuán hermoso es saber que los gentiles pueden alcanzar vida para con Dios. Y por eso Pablo dice, yo trato inclusive de hacerles caer a ellos en celo, a los judíos, ¿no? Para que ellos entiendan que también los gentiles han alcanzado y pueden alcanzar la gracia y el favor del Dios Todopoderoso. Esa es la explicación y la forma de nosotros relacionarnos con Israel, de acuerdo a lo del escrito de Pablo. Obviamente, como decía al principio, en el mundo de hoy, inclusive muchas veces por desconocimiento a la historia del judaísmo, la iglesia ha caído en dos extremos. Uno, en ser casi judíos, en volver a judaizar, y otros en ser antisemitas, en decir, no, ellos fueron los que rechazaron al Cristo, ellos fueron los que crucificaron a Jesucristo, así que ellos no merecen ahora que nosotros tratemos de alcanzarlos, o sencillamente son una clase cerrada, como veíamos el martes pasado, los mitos que existen sobre los judíos. Y obviamente, ante eso, cuando revisamos el texto bíblico nos pone en el contexto correcto de cómo la iglesia debe ver y tratar al pueblo de Israel. Dicho sea de paso, yo le contaba al pastor Moisés hoy, y a Neftalí, que le contaba la semana pasada, que estaba en contacto con Penina Taylor, posiblemente es familia suya. Así que usted tiene raíz judía o ese apellido judío, Taylor. Y entonces, Penina pertenece a una organización muy radical, que inclusive dentro del internet se llama Counter Missionaries, o sea, en contra de los misioneros cristianos y protestantes. Pero para mí, inclusive se lo dije personalmente, esta semana me envió un email, le dije, te agradezco tu amabilidad y tu cortesía, porque yo he tratado en estos momentos con otros judíos, y yo entiendo, ¿verdad?, que todo el mundo está con los pelos parados, y más como decía un hermano, tú que pareces un egipcio o un árabe. Y el trato fue un poquito brusco, y le contaba a Penina, mira, yo tuve contacto con el rabino Moshe Rotem, que estuvo aquí en Puerto Rico, un excelente rabino reformado, excelente ser humano. Y mira lo que me pasó, le decía yo a ella. Me dice, pues yo te pido disculpas. Y ellos son ultra ortodoxos. Y sin embargo me dijo, te agradezco que te hayas atrevido a preguntarme y a entrar a nuestro sitio de internet, que es un sitio donde se evangeliza en contra de los judíos cristianos. Que dicho sea de paso, yo les pido disculpas por la interpretación que hicimos en el internet de una nota que le dimos, que estaba horrible de interpretada, y Estelí me decía, la próxima vez lo das en inglés, olvídate. Pero no fui yo el que lo interpreté, fue que utilizamos un sistema de Google que interpreta todo al español, y lo que hizo fue un desastre. Así que disculpen por eso. Pero ciertamente los numeritos que nos daba los mismos judíos ortodoxos son cerca de 600,000 judíos. Hay 1 millón, ellos creen que hay 1,3 millones de judíos convertidos al cristianismo, y cerca de 600,000 hay que tienen alguna relación con los cristianos, algún tipo de relación, no es que sean cristianos, pero algún tipo de coqueteo con el cristianismo. Ellos dicen,